Continuamos con la serie de mensajes que denominamos Conductas que marcan la diferencia. El título del mensaje de hoy es Nuestra única esperanza. La esperanza, por definición, es un estado del ánimo en el cual se experimenta como posible lo que deseamos. Asimismo, la esperanza se la define como una virtud en términos espirituales, a través de la cual se espera que Dios haga efectiva sus promesas sobre aquellos que creemos en Él. La esperanza puesta en Dios da propósito a la vida, aunque la lógica humana y las circunstancias presentes no sean alentadoras. El deseo del apóstol Pablo en Romanos 15:13, fue que los hijos de Dios abunden en esperanza. Pablo en Romanos 15:13 dijo: y el Dios de la esperanza le llene de todo gozo y paz en la fe, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Nuestra esperanza, como dice una canción, está puesta en Cristo, no en una religión. La religión es el esfuerzo del ser humano por alcanzar a Dios. Por eso decimos que no somos religiosos. Los actos religiosos llegan a ser compulsivos, repetitivos, vacíos, basados en obras muertas, sin valor frente a Dios. En contraposición, lo que sí afirmamos que somos personas de fe, porque la experiencia de la fe es algo mucho más profundo. Está basada en un don, en un regalo de Dios, que nos afirma en la convicción de la existencia de Dios y de su obra. La fe es un don, es un regalo, es el movimiento de Dios hacia el ser humano. La fe le da sentido a la vida, pero hay que estar en comunión con Dios para experimentar la fe que proviene de Él. La fe se funda en la conversión, en los cambios profundos que Dios produce en todo el ser. Cuando abrimos nuestro corazón a Dios, al creer en Jesús, en su favor hacia nuestras vidas, la gracia de Dios alcanza al que cree en Él como Señor y Salvador. El favor de Dios, la gracia de Dios se hace efectiva en nosotros cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. Su favor se hace efectivo sobre nuestras vidas, dando lugar a la reconciliación con Dios y a cambios profundos en nuestro ser. Cuando hay verdadera conversión, hay verdaderos cambios que se hacen visibles en la vida de aquellos que creen en Dios, que creen en Jesús, dándole el control sobre sus vidas. Cristo es nuestra única esperanza, en primer lugar, porque hace posible nuestra liberación. Antiguamente los esclavos debían pagar un precio. Los esclavos tenían que pagar un precio para ser libres. A este precio se lo llamaba redención. Si era pagado por otra persona, a la persona que pagaba la redención se la llamaba redentor. Y al que era liberado de la esclavitud se lo llamaba redimido. Cristo, al saldar nuestra deuda por los pecados cometidos, es nuestro Redentor. Él nos libera de la esclavitud a partir de la fe en Él, en su obra en la cruz. Porque al entregar su vida, pagó la deuda con su propia vida. Murió el justo por los injustos. Él fue nuestro sustituto. La forma en que se acredita a nuestra cuenta su sacrificio redentor es por medio de la fe en Cristo, aceptándolo como Redentor, Salvador y soberano sobre nuestra vida. La Pascua recuerda especialmente dos experiencias en las que Dios intervino e hizo posible la liberación de aquellos que creen en Él. Por un lado, la Pascua hebrea recuerda la ocasión en que Dios liberó a su pueblo de la muerte y del estado de esclavitud. En estos días, el pueblo hebreo, el pueblo judío, recuerda aquella liberación del pueblo egipcio. Dios tenía prevista la liberación de su pueblo,
por lo cual dio claras indicaciones de cómo prepararse para ese día, para el día de la liberación. Dios a través de Moisés, si nos ubicamos en Éxodo 12, 3 al 14, dio las indicaciones para ser liberados en aquella ocasión. El pueblo de Dios estaba siendo oprimido por los egipcios y el propósito de Dios fue poner fin a esa opresión, liberando a su pueblo. Sin embargo, el orgullo de los egipcios fue tal que Dios debió actuar en forma enérgica para que se tomasen en serio a Dios y liberasen a los hebreos. Dios les indicó que pintasen con la sangre de un cordero los dinteles de sus casas, para que la última plaga que enviaría como señal pasase por alto la casa de sus hogares. Pascua, la palabra hebrea es pesar. Su significado es pasar por alto. La muerte pasó por alto sus hogares. Dios a través de Moisés en Éxodo 12, 13 al 14 dijo, después de haber dado todas las indicaciones de cómo prepararse para esa situación, dice allí, y la sangre les será por señal en las casas donde estén. Y cuando yo vea la sangre pasaré sobre ustedes, y ninguna plaga vendrá sobre ustedes para destrucción cuando yo hiera la tierra de Egipto. Y este día les será memorable, y lo celebrarán como fiesta ante Dios, lo celebrarán por todas sus generaciones como ordenanza perpetua. La Pascua, Pesaj, conmemora la oportunidad en que la muerte pasó por alto los hogares del pueblo hebreo. Dios, antes de ser liberados, les había indicado que pintasen las puertas de sus casas con la sangre de un cordero sin mancha, un cordero limpio, un cordero apto para ser sacrificado. Y esta sangre serviría de señal para que la plaga no los tocase. Por otro lado, mucho más adelante, en el contexto de la celebración de la Pascua, mucho más adelante, el poder de Dios se hizo evidente en Cristo. Por eso en la Escritura dice que Cristo es nuestra Pascua. ¿Por qué? Porque la muerte pasa por alto nuestras vidas en términos espirituales cuando creemos en Jesús como Señor y Salvador. El apóstol Pablo, con relación a esto, en 1 Corintios 5, 7, afirmó que Cristo es nuestra Pascua. Este es un texto para subrayar, donde claramente dice que Cristo es nuestra Pascua, porque su sangre derramada en la cruz como Cordero de Dios en términos espirituales cubre la vida de aquellos que creemos en Él. De acuerdo a lo expresado en la Biblia, Cristo es el Cordero de Dios, sacrificado una vez y para siempre, que hace posible que no nos alcance la muerte espiritual. En Cristo se establece el último y nuevo pacto. No hay más pactos. No se dejen engañar con los pactos que hoy se están planteando fuera de las Escrituras. El último y nuevo pacto se celebró en Cristo. Y Él nos dio una nueva oportunidad y esperanza de vida. El apóstol Pedro, en 1 Pedro 1, 18 al 21, 1 Pedro 1, 18 al 21 expresó, pues ya saben, que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de ustedes. Por medio de Él, creen en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que su fe y esperanza sea en Dios. Asimismo, Cristo es nuestra única esperanza, en segundo lugar, porque hace posible nuestra resurrección. El apóstol Pablo, en Romanos 1:4, expresó que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por su resurrección
de entre los muertos. El papel principal, más importante, que cumplieron los apóstoles fue ser testigos de la resurrección de Cristo. Por eso, primeramente, fueron llamados los apóstoles para ser testigos. Y su testimonio llega a nosotros hoy. Son los que han certificado a través de su experiencia directa que Cristo resucitó. Y nosotros recibimos el testimonio apostólico de esta realidad. Aquellos primeros cumplieron este ministerio, cumplieron esta función. De hecho, la tradición nos cuenta que Marcos, que es de alguna manera el Evangelio que sirve de referencia a los otros, fue dictado directamente por Pedro, un apóstol que vio y experimentó la presencia de Cristo, vio su ministerio y también pudo ver al Cristo resucitado. El mensaje de esperanza que proclamamos halla en la resurrección su mayor sustento. No compartimos el mensaje de un mártir más o de un muerto que pasó a la historia. Proclamamos el mensaje de uno que vive, del único Dios verdadero, que se dio a sí mismo y resucitó de entre los muertos. Si no fuese así, como dijo el apóstol Pablo, sería vana, vacía, sin sentido nuestra fe. Pablo, en 1 Corintios 15, 16 al 22, 1 Corintios 15, 16 al 22, dijo: pues si los muertos no resucitan, entonces ni siquiera Cristo ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, su fe es falsa, todavía están en sus pecados. Entonces también los que han dormido en Cristo, los que murieron, han perecido, porque no hay esperanza de resurrección. Si hemos esperado en Cristo para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima, si Cristo no resucitó. Mas ahora Cristo, afirma el apóstol Pablo, ha resucitado de entre los muertos, primicias de los que durmieron. Porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos los que creen en Él como Señor y Salvador serán vivificados. La resurrección de Cristo es producto de la misericordia de Dios, quien hace que renazcamos a una nueva esperanza de vida, para vida abundante en el presente y vida eterna en la presencia de Dios. Pedro en 1 Pedro 1, 3 al 5, 1 Pedro 1, 3 al 5 expresó: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer a una nueva esperanza de vida, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, que no se corrompe, inmaculada, limpia, sin suciedad, y que no se marchitará, no va a perder su vigor, la herencia en Cristo, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo, porque Jesús vuelve y vuelve para juicio, y habrá de apartar a las ovejas de un lado, los que son fieles, de los cabritos, de los que permanecen rebeldes. La fe en Cristo alienta nuestra esperanza, porque así como Él resucitó, también lo haremos nosotros. ¿Cómo será la experiencia de la resurrección? El apóstol Pablo en 1 Corintios 15, 25 al 38, 1 Corintios 15, 35 al 38, para explicar cómo será la experiencia de la resurrección, usó la imagen de una semilla, que para dar lugar a lo nuevo debe morir,
y transformarse en algo superior. Nuestros cuerpos, este cuerpo mortal, es como una semilla. En un momento determinado va a experimentar la glorificación y vamos a ser levantados en gloria, cuerpo, mente y espíritu, y vamos a estar en la presencia de Dios cuando Jesús venga para juicio. En forma análoga, en términos espirituales, entonces cuando Jesús vuelva, todo nuestro ser corruptible será transformado en incorruptible. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, pensamientos, voluntad y emociones serán transformados de corruptible a incorruptible. Más adelante, en 1 Corintios 15, 42, 1 Corintios 15, 42 dice: así también sucede con la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción y resucitará en incorrupción. Mientras tanto, en 1 Tesalonicenses 5, 23, 1 Tesalonicenses 5, 23, la exhortación es clara. El mismo Dios de paz los santifique por completo, y todo su ser, espíritu, alma y cuerpo sea hallado irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras tanto, el desafío es vivir en santidad, que Dios no tenga que reprocharnos en qué ocupamos nuestra mente, en qué ocupamos nuestro espíritu, en qué ocupamos nuestro cuerpo. En función de lo expresado anteriormente, podemos afirmar que Cristo es nuestra única esperanza en tercer lugar, porque hace posible nuestra restauración. El poder de Dios se manifiesta para la restauración del ser humano. El restaurar implica volver a nuevo, volver algo a su posición original. Hay obras de arte que requieren de especialistas para ser reparadas, a los cuales se los llama restauradores. El ser humano fue creado por causa del amor de Dios. Sin embargo, la práctica del pecado arruinó la relación con Dios, por lo cual Dios buscó la forma de restaurar la relación con Él. Por este motivo se entregó a sí mismo, para que sus criaturas fuesen restauradas. Nosotros somos criaturas de Dios, fuimos creados por Dios, y Dios espera que recuperemos la relación con Él. Por este motivo se entregó a sí mismo, por amor. Dios nos amó tanto que no dudó en entregar su propia vida en favor nuestro. Solo quien acepta el sacrificio redentor de Cristo en la cruz recibe el beneficio de ser hijos de Dios. Todos somos criaturas de Dios, pero solo somos considerados hijos aquellos que decidimos adoptarlo como Padre al reconocerlo como Señor y Salvador. En 1 Juan 1:12 lo dice con claridad. 1 Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad, poder de ser hechos hijos de Dios. Y esto es clave en términos doctrinales. Mucha gente habla de que somos hijos de Dios simplemente porque nos creó. No, Él nos creó, es nuestro creador, pero la relación como hijos se establece cuando se lo reconoce como Padre, cuando se le da el control, el señorío sobre la propia vida. El poder de Dios es dinamita o fuerza arrolladora que procede de Dios. El apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18 expresó que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto a nosotros es poder de Dios. Los que no creen que estamos locos. Sin embargo, nosotros estamos más cuerdos que nunca y que otros. Porque ese poder, que es una fuerza arrolladora, comenzó a trabajar en nuestras vidas. Primero restableciendo la relación con Dios y luego continuando el proceso
mejorando nuestra condición como varones y mujeres. El mensaje de la cruz es locura, no es comprensible para aquellos que no abren su corazón a Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, la mujer, el varón, que no creen en Dios, no perciben las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no los puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Solo quienes están dispuestos a abrir las puertas a Cristo pueden comenzar a comprender la palabra de Dios. Por eso el texto para muchos es cerrado, porque se comienza a abrir cuando hay una experiencia auténtica en términos espirituales. Jesús en Apocalipsis 3:20 dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios siempre está esperando en la puerta del corazón, atento a que las personas se abran a Él. Cuando esto acontece, que la persona le permite, le da entrada a Cristo a su vida, se establece una relación de intimidad. Yo entraré a Él simbólicamente y cenaré con Él y Él conmigo. Dios ha dado la oportunidad de restablecer la relación con Él, de establecer una relación cercana con Él. Dios, para darnos una nueva oportunidad de reconciliación, se dio en la persona de Cristo. La ley de Dios contenida en el Antiguo Testamento es como una sombra, un anticipo de lo que habría de venir a través del sacrificio redentor de Cristo. En Hebreos 10:1 dice, la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Nosotros no somos o no vamos siendo perfeccionados simplemente por cumplimientos rituales. Nosotros somos perfeccionados cuando establecemos una relación de intimidad con Dios. Está bueno que tengamos algunos ritos, pero el ritual no puede reemplazar la relación personal con Dios en oración. Más adelante en Hebreos 10:11-12 dice, ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y esto de sentarse a la diestra de Dios es en victoria. Él ha vencido la muerte. Él nos ha abierto el camino para relacionarnos con Dios. La obra redentora de Cristo en la cruz nos libera de la esclavitud al pecado y nos restaura en el lugar de hijos de Dios, dando lugar al poder transformador de Dios sobre nuestras vidas. La fe en Cristo es lo que hace la diferencia entre una vida sin propósito y vacía y una vida con sentido, abundante y eterna. Pablo desafía a dar lugar a la transformación de nuestra mente. En Romanos 12:2 dice, y no se conformen a este mundo, no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que puedan comprender la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Renovemos nuestra esperanza en Cristo, quien hace posible nuestra liberación. El pecado ya no puede tomar el control sobre los hijos de Dios. Y cuando el pecado avanza sobre nuestras vidas es porque no hay comunión con Dios. Dios no quiere que seamos cristianos carnales, sino cristianos espirituales. En Cristo hallamos esperanza. En Cristo hallamos una nueva oportunidad. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por la obra hecha por Cristo en nuestro favor. Gracias, Padre, porque solo en Él hay liberación. Solo en Él es posible vencer al pecado. Gracias, Padre, por tu Santo Espíritu que nos ha sido dado para dar testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Ayúdanos, Padre, a ser embajadores en nombre de Cristo y animar a las personas a reconciliarse con Dios. Gracias porque tú restauras la vida de aquellos que te aman. Y tenemos promesa de vida abundante y vida eterna
en Cristo Jesús. A ti oramos y te damos gracias.